Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Su servidora, la licenciada Guadalupe Chávez Trejo, les da nuevamente la bienvenida al curso de Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho que imparto aquí en la Escuela Superior de Zimapán. El día de hoy vamos a hablar de una prueba muy importante para el proceso civil, que es la prueba testimonial. Vamos a comenzar a hablar de la importancia que tiene la prueba testimonial en el proceso. Esta fue considerada una prueba muy importante, y hablo en pasado porque fue considerada. Ha habido ciertos aspectos que han venido a quitarle cierto valor a esta prueba, como lo son los testigos falsos o los testigos vendidos, por así decirlo. La prueba testimonial es una prueba en la cual un tercero completamente ajeno a la relación procesal viene a declarar acerca de hechos relacionados con el proceso que a él le constan. Tenemos cierta clasificación de los testigos, por así decirlo. Para empezar, tenemos los testigos a los que la ley considera testigos directos. Los testigos directos son las personas que les constan los hechos de manera directa, es decir, que han sido testigos presenciales de los hechos, los que nos pueden hacer constar que a ellos han estado presentes cuando los hechos se llevaron a cabo. A estos testigos también se les llama presenciales y tienen cierto valor probatorio respecto de otra clasificación que son los testigos indirectos. Estos, por su parte, son testigos a los que no les constan los hechos, que no vivieron los hechos de manera presencial, sino que los hechos les fueron descritos o narrados por otras personas. También se les llaman testigos no presenciales. La Suprema Corte de Justicia les da más valor, le ha dado más valor jurídico, obviamente, a los testigos directos o a los testigos presenciales. A los indirectos les ha llamado testigos de oídas, que si bien es cierto puede tomar en cuenta el valor probatorio de ellos, deberá de hacerse siempre cuando esta prueba esté vinculada con otros medios de prueba. Además de los testigos directos o de los testigos indirectos, tenemos otra clasificación de testigos que es la de narradores y testigos instrumentales. Un testigo narrador es aquel que viene al proceso precisamente a narrar o a describir cómo fue que ocurrieron los hechos. En cambio, un testigo instrumental es un testigo del cual su presencia es exigida para cierto acto jurídico, como por ejemplo un contrato o el matrimonio, una celebración de reconocimiento de nacimiento, etc. Los testigos que les sirven en este caso al proceso civil son los testigos narradores, puesto que ellos van a venir a juzgado precisamente a contar o a explicar cómo fue que ocurrieron los hechos. Una clasificación más de los testigos es aquella que nos considera a los testigos concordantes y a los testigos discordantes. La primera clasificación, los concordantes, son aquellos testigos que han dado testimonio de acuerdo a la redacción que se hizo de los hechos, es decir, los testigos en los cuales ratifican lo que ocurrió en los hechos y lo hacen de una manera clara y de una manera concordante a lo que en la demanda o en la contestación de la demanda se expresó. En cambio, un testigo discordante es aquel testigo en el que en sus declaraciones ha habido discordancia, es decir, una inexactitud a la hora de narrar los hechos. Obviamente este testigo o esta manera de redactar los hechos pues demerita su valor, de modo tal que a los testigos a los cuales se les otorga más valor probatorio pues es a los testigos concordantes.
Que quede claro que no hay que caer en la situación de exagerar. No podemos hacer que los testigos, a la hora de narrar, digan todo exactamente como está en la demanda o en la contestación de la demanda. Es decir, se sobreentenderá que están aleccionados. Por lo tanto, la exageración en los detalles o en ciertas especificaciones le va a restar, en lugar de sumar, valor a nuestro testigo. Bien, el deber y la capacidad de ser testigo, la ley lo contempla como que toda persona que tenga conocimiento sobre los hechos está obligada a declarar como testigo. Es decir, yo puedo ofrecer a un testigo y en el caso de que yo no tenga la posibilidad de ofrecerlo, puedo señalar la persona que es y la autoridad utilizará las medidas de apremio convenientes para hacerlo declarar. El ofrecimiento de un testigo lo puedo hacer en el periodo de ofrecimiento de pruebas que la ley me da, que es de 10 días. El ofrecimiento del testigo debe de hacerse por escrito dentro de este plazo y en el escrito de ofrecimiento de testigo debemos de señalar muy claramente el nombre y el domicilio del testigo. Asimismo, tenemos que hacer mención de si yo me comprometo a presentar al testigo el día y hora que tenga bien señalarme el juzgado, o no estoy en esas posibilidades y entonces pedir al juzgado que lo mande llamar, que le gire un citatorio para que pueda venir a declarar. En el primer caso, si yo me comprometo a presentar al testigo y por alguna circunstancia el testigo no acude al llamado, no se presenta a la audiencia, entonces la prueba va a ser declarada desierta. ¿Qué significa esto? Que ya no va a poder declarar, puesto que tú hiciste ese compromiso de presentarlo, y en el caso de que no vaya, será una prueba menos a tu favor. En el caso de que tú no te comprometas y lo mandes citar a través del juzgado, y esta persona no justifique su inasistencia, lo único que tendríamos que hacer es solicitarle al juzgado que nuevamente lo vuelva a citar. Si después de esta citación no acude, ya no es mi responsabilidad. Tendremos que solicitarle al juzgado o al juez alguna aplicación de las medidas de apremio, porque pues es un llamamiento que le está haciendo una autoridad. Es bien importante tener claro que para nosotros poder ofrecer la prueba testimonial, los testigos debieron de haber sido mencionados en la redacción de mis hechos, si es que soy parte actora, o en la redacción de la contestación de los hechos o las excepciones, si es que eres parte demandada. Si no se hace o si no se cumple con este requisito, pues entonces los testigos no van a tener relación con los hechos, es decir, no van a poder declarar sobre hechos en los cuales ellos no fueron agregados. También tenemos el caso de las personas mayores de 70 años o las personas que se encuentran enfermas, de una enfermedad grave, que no puedan acudir a juzgados. Tendríamos que hacerle la solicitud al juez para que estas personas declaren en el lugar en el que se encuentren. Es decir, no es necesario que estas personas acudan al juzgado, sino que puede la autoridad ir a recabarles su declaración en su domicilio o en el lugar en el que se encuentran estas personas. También con las autoridades existe una excepción. Estamos hablando de las autoridades a nivel federal o a nivel local, como presidente de la República, diputados, senadores, procurador, ministros de la Corte, magistrados o gobernadores. En este caso, las autoridades no es necesario tampoco llevarlas a juzgados, sino estas pueden declarar mediante oficio, dado las necesidades que tienen ellas de estar representando de una u otra forma al pueblo, y pues no es oportuno distraerlos de sus ocupaciones. Por eso ellos pueden declarar mediante un oficio. Vamos a pasar ahora, después del ofrecimiento, cómo se practica la prueba testimonial.
Como ya lo habíamos dicho, nosotros ofrecemos al testigo, la autoridad nos da un día y hora para que el testigo declare, y el día de la práctica o de la toma de la declaración del testigo, lo primero que se hace es protestar al testigo. ¿Qué es la protesta? Protestarlo significa tomarle la declaración de que se va a conducir con verdad y se le apercibe de las penas que impone la autoridad a las personas que declaran con falsedad. Esta protesta sustituyó en cierto momento a lo que en otras pruebas como la confesional era el juramento. Ahora solo existe una simple protesta de decir verdad. Si son más de 2 testigos, se les va a protestar de manera conjunta y enseguida se les va a pedir que solo un testigo se quede en la sala de audiencias y los demás van a tener que salir. De modo que los testigos no escuchen la declaración del que está en primer lugar hablando o narrando los hechos. Posteriormente pasarán las siguientes personas, de modo también que los que ya declararon no se junten con los que todavía faltan de declarar. Después de la protesta, se les toman sus datos generales, como su nombre, su domicilio, su religión, su ocupación, etc. Y algo bien importante es el tomarles datos sobre las circunstancias personales. Es decir, los testigos tienen que expresar si existe alguna relación que tengan con el asunto, algún interés que tengan en el asunto, si son parientes, amigos o enemigos de algunas de las partes. De eso dependerá mucho la calidad de su testimonio y también de eso dependerá mucho si ocultan o no ocultan información a las autoridades para que posteriormente se les pueda tachar el dicho de su testimonio. Enseguida de la protesta y de los datos generales viene el interrogatorio propiamente. En la prueba testimonial en el derecho civil está exenta de interrogatorios escritos, es decir, el testigo va a ser interrogado de manera directa. Este interrogatorio lo hace primero la parte oferente de la prueba y posteriormente lo hará la contraparte de la oferente. Las preguntas que realiza el oferente las realiza de manera directa, es decir, el testigo tiene que responder a las preguntas que se le hacen a través de una pregunta abierta. En materia procesal civil, a los testigos no se les pueden realizar preguntas cerradas, es decir, aquellas que solamente induzcan al testigo a contestar o un sí o un no. Al testigo se le tiene que preguntar de manera abierta para que sea precisamente el testigo quien nos dé la información. Posteriormente a las preguntas que hace la parte oferente, existe ahora la oportunidad de la parte contraria al oferente de repreguntar. ¿Qué significa repreguntar? Hacer preguntas respecto de las preguntas que ya le hicieron, con la intención de indagar un poco más o de obtener alguna información en la cual el testigo se pueda contrariar. Esa es la intención de la contraparte. Después de las preguntas, siempre termina el testigo hablando de la razón de su dicho. La razón del dicho del testigo es la declaración que él haga respecto de por qué sabe todo lo que sabe. Y para terminar, la prueba testimonial tiene que ser valorada por el juez. Sin embargo, esto no se hace en esta audiencia, sino se hace hasta que se dicta la sentencia de manera tal. La prueba testimonial, según el artículo 415 de nuestra legislación adjetiva civil en Hidalgo, es valorada según el prudente arbitrio del juzgador. Esto quiere decir que él tiene la libertad de darle al testigo el valor procesal que considere prudente. Claro, siempre y cuando tomando las reglas de la lógica.
Es importante también determinar que si uno de los abogados encuentra discrepancias o declaraciones que no van de acuerdo a la narrativa de la demanda o de la contestación de la demanda, puede tachar al testigo, lo que significa que puede interponer un incidente de tacha de testigos con el objetivo de hacerle ver al juez estas anormalidades que se encontraron en la declaración del testigo, con el fin de que no se le dé valor probatorio a esta prueba a la hora de dictar sentencia. Bueno, por mi parte es todo acerca de la prueba testimonial. Posteriormente nos estaremos viendo en otras pruebas. Gracias.